Quiero comenzar este audio haciéndote una pregunta. ¿Cuál es tu campo de batalla? Quizás estás pensando, pues mis hijos son mi campo de batalla, porque si tú supieras, o mi jefe, o mi esposa, mi esposo, mi economía es mi campo de batalla, no consigo llegar a fin de mes, mi salud u otra área de tu vida que en estos momentos estés lidiando. Piénsalo por un momento. ¿Cuál es tu campo de batalla? Bueno, aunque quizá no te lo parezca, tu campo de batalla más arreciante no es ni tu familia, ni tu trabajo o alguna otra situación por la que estés pasando o hayas pensado. Tu campo de batalla está dentro de ti y dentro de mí. Es un gusto saludarte desde el canal La Fe que Avanza y, por supuesto, si no conoces o no me conoces o es la primera vez que estás conectándote, pues gracias por hacerlo y mi nombre es Antonia Bertral. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida pues, a las personas que se van incorporando, que se van haciendo, van dándole al clic, van haciéndose suscriptores de este canal, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los que lo han divulgado, porque mi círculo es bastante pequeño. Y entonces, pues rápido lo dije a los 4 amigos que tengo y ya está. Pero ha habido otros que lo han propagado, por decirlo así, y que sois de diferentes países. Así que eso es muy nuevo para mí. Así que me alegro muchísimo. También por vuestros comentarios y por aquellos que de manera personal habéis entrado en contacto conmigo. También muchísimas gracias por hacerlo y por vuestra confianza. Vosotros sois parte del llamado de Dios a mi vida. Así que, gracias. No puedo decir más que gracias, por supuesto. Y a esta serie que vamos a hacer, digo esta serie porque será, bueno, es una miniserie en 2 partes, porque si lo diera todo en una sería como mucha información. Y creo que la gente debe recibir la información en dosis moderadas para que pueda irlo pues saboreando también, porque no son vídeos solamente para recibir información, son vídeos para reflexionar y para meditar. Por tanto, no se puede hacer así, a pasos agigantados. Así que nada, vamos a ver esta miniserie. Te voy a dar el título ya, por supuesto, Tu campo de batalla. Iniciado así, pues tu campo de batalla. Antiguamente, se creía que el centro donde ocurría todo esto era la mente, únicamente en la mente. Y de hecho la Biblia nos habla mucho de los pensamientos, de la mente, nos habla mucho de ello. Pero actualmente la ciencia ha descubierto, y digo actualmente no quiere decir que fue ayer, sino ya hace algún tiempo, pero es más reciente, que la actividad neuronal no es exclusiva del cerebro, sino que el corazón también posee neuronas, que tienen un sistema nervioso propio, donde emociones, intuiciones participan en nuestras respuestas emocionales y por tanto tiene que ver con la toma de decisiones también. El neurocardiólogo J. Andrew Armour realizó un importante descubrimiento al encontrar un sistema nervioso en el corazón, compuesto aproximadamente por, creo recordar bien, 40.000 neuronas. Sorprendentemente, fíjate bien, estas células nerviosas comparten similitudes significativas con las neuronas del cerebro y llegan a un 60% de parecido.
Increíble, es un dato que nos hace pensar, ¿verdad? Además, el corazón, como órgano propiamente dicho, contiene neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Ahora, este descubrimiento revela que el corazón tiene la capacidad de llevar a cabo funciones autónomas como aprender, recordar, procesar, sentir y percibir. Además, puede almacenar información tanto en la memoria a corto como a largo plazo. Este doctor, debido a su hallazgo y a sus investigaciones, acuñó el término cerebro del corazón. He leído varios artículos sobre este tema. Yo no soy una experta, así que me documenté. Cuando lo vi, comencé a buscar y la verdad es que da que pensar. En términos sencillos, estaríamos hablando de la existencia de una red de comunicación interna que está dentro del corazón, permitiendo así la comunicación entre el corazón y el cerebro y por tanto influye en nuestras percepciones y respuestas emocionales. Este flujo de información constante permite al corazón detectar emociones y solicitar al cerebro la liberación de hormonas y neurotransmisores necesarios, fíjate bien, para entrar o enfrentar diferentes situaciones y sentimientos. Esta interacción entre mente y corazón me hizo pensar en un texto bíblico que dice, que está en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Tendría que ver con eso? Y ya Dios, que lo sabe, evidentemente, y sabe cómo funcionamos, lo pudo percibir así y lo pudo escribir con esa idea. ¿Será eso? A mí me hizo que pensar y dije, pues tendría bastante sentido que eso fuera así, ¿verdad? Cerebro y corazón son órganos que están conectados y que van más allá de impulsos nerviosos, y es allí donde está tu campo de batalla. Y esto debe ser visto a la vez, sin alarmar a nadie, cuidadito, pero como un campo de minas. ¿Por qué? Porque o conoces bien tus pensamientos y lo que sientes y sabes cómo conducirte al respecto de ellos, cómo gestionarlos, y desde luego basados en la palabra de Dios, o la mina, estarás ahí pisando en falso y cualquier pisada que tú des en falso, ¡boom! Y ahí explota, ¿verdad? Y ahí te sesga y ahí hay consecuencias, sin duda. Hace años, ya bastantes años, como parte del curso en Consejería Bíblica, me hicieron leer un libro titulado El campo de batalla a la mente. Y bueno, me parecieron cosas interesantes, fui tomando notas y en mi experiencia, tanto personal de mí misma, como en la función de consejera, intentando ayudar a otros a gestionar, a ver y tal, pues he podido constatar que sí, que realmente hay un campo de batalla en las personas y que normalmente no es lo externo es lo que lo hace detonar, lo que lo pone en evidencia, pero que está interno en nosotros. Y es por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que llevar todo pensamiento, y ahora estamos hablando no solo del cerebro, sino también del corazón, a Jesús, nuestro Mesías, y lo tenemos que llevar cautivo. Piensa por un momento cómo se llevaban antiguamente, y lo habrás podido ver en películas, los cautivos, los que eran conquistados,
Yo lo he visto en alguna película y los cogen a todos, los amarran, no sé, con cadenas o con cuerdas o con lo que sea, y los van llevando. Y los van llevando al lugar. Pues algo así hemos de hacer con esto que nos ocurre interiormente. Ahora, ¿por qué hemos de hacer eso? Porque cuando llegamos al Evangelio, y cuando digo el Evangelio es a hacer ese pacto con el Mesías, ese pacto que nos introduce dentro de un pueblo, no es solo una oración de fe y ya está, sino mucho más que eso, es más serio que eso. Y no digo que las oraciones que se hacen no sean serias, pero implica mucho más, hay mucha más profundidad, que no es el tema aquí, pero que la Biblia lo dice. Y dice, antes estabais sin Dios, sin pactos, sin promesa, no estabais sin nada. Y ahora, a través de Jesús, a través del Mesías, tenéis todo eso. Y eso es entrar en un pacto. Un pacto como si fuera un pacto matrimonial, porque a la fin y al cabo es muy parecido, es muy parecido, tiene mucha similitud. Pues cuando llegamos al Evangelio, para no dar confusión a nadie de qué es el Evangelio, pues estamos llenos de argumentos, como dice la palabra de Dios, de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Podíamos ser religiosos, pero no éramos amigos de Dios. Éramos enemigos, no teníamos ni paz con Dios, ni la paz de Dios en nuestras vidas. Eso no estaba. Esa es una realidad de todo ser humano. Sea religioso, se considere ateo, es igual. Pero debido a la gracia de Dios en nuestras vidas, a la fidelidad de lo que hizo Jesús por nosotros, debido a eso, nosotros tenemos esa entrada a hacer ese pacto. Pero venimos con un bagaje de creencias, un bagaje de patrones de comportamiento, un bagaje de muchísimas cosas. Y ese bagaje se opondrá al avance del Evangelio en nuestras vidas. Porque el Evangelio no es algo de un momento puntual, es algo que se va, hay como una semilla que se siembra, pero esa semilla tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Y ese fruto va creciendo. No se estanca nunca. No puedes seguir, bueno, yo he llegado al completo del Evangelio. Puedes llegarlo en conocimiento. Pero en experiencia y a la práctica es una constante. Estás en constante crecimiento. Y eso lo declara la Escritura en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Y quién va a ser el que tome las riendas de los pensamientos y las emociones? Y que los pueda llevar en obediencia, bajo el filtro de lo que la Escritura dice. Y alinearlos. Y dice la palabra que debes derribarlos, desecharlos y no obedecerlos. Hay gente que obedece sus impulsos y sus sentimientos. ¿Por qué? Porque es un patrón tan hecho en su vida que cuando algo exterior se detona, recurren a esa manera de funcionar. Y eso lo hacemos casi todos. A no ser que llevemos todo pensamiento, sentimiento, a la obediencia a Cristo, a Jesús. Se lleva a través del filtro de la palabra. No hay otra manera de hacerlo. No hay una voz, normalmente, esto sería ya, no hay como normal, no hay una voz que te va diciendo cosas. Bueno, entonces tendrías que hacerte también mirar si eso fuera muy normal en ti. No sería lo más, no es una línea directa y la cosa es recibir mensajes del cielo
todo el tiempo. No funciona así. Por eso, Romanos capítulo 12, versículo 2, dirá: no os adaptéis a este mundo, a esta manera de funcionar aprendida, sino transformaos. Fíjate, habla de transformación. Igual que el gusanito se convierte en mariposa. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en nuestro entendimiento de cómo funcionamos y cómo debemos funcionar, debe haber la reforma. Ya sabes, cuando se hace una reforma en una casa, ¿verdad? Se hace una reforma en una casa y primero hay que derribar. No sé, ¿verdad? Hay que derribarlo, hay que tirarlo, los escombros hay que sacarlos y después hay que ir pues edificando lo que quieres de la reforma. Pues de alguna manera ocurre lo mismo, pero en ti. En ti. Tú estás en obras. Tú estás en obras. Así que, ahora, ¿para qué? ¿Para qué esa reforma? Para que podamos comprobar, dirá el texto, cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, que has entrado en ese pacto, en ese evangelio, es buena, es agradable y es perfecta, o sea, es completa. Agradable a veces, al pasar por ciertas situaciones, no son agradables. O sea, cuando tú haces obras, ¿verdad? No es agradable, pero tú sabes que va a quedar bien. Esa sería la idea, porque a veces la gente piensa, si no me es agradable, no lo quiero. Y a veces es necesario pasar por todo cambio de proceso, a veces no es agradable, a veces cuesta, a veces no lo conseguimos en un día ni en dos, y todo eso demanda perseverancia. Y no es fácil, al ser humano, como normal, no le gusta. No hay nadie, todo lo queremos que venga ya, ya mismo. Entonces eso se enfada. Ahora, hay dos planos importantes a entender. Uno en ese proceso, ¿vale? Uno es el plano terrenal, al que yo comparo con el fundamento o con la construcción de una casa. Y pues voy a ponértelo aquí en pantalla para que tú lo veas, ¿vale? Tenemos el fundamento. Es la base. Esos son los pensamientos, las experiencias generadas por tu entorno, sobre todo por adultos, referentes a tu vida. ¿Cuáles han sido los adultos que han marcado tu vida? A lo mejor han sido los padres, a lo mejor han sido abuelos, a lo mejor otros, pero en todo caso todos han contribuido. También los maestros, y los has admirado mucho. También la sociedad se forma como un maestro y una voz que te dice la cultura, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos es como un neurotransmisor que va cimentando en ti las creencias, que serían las paredes de la casa. Y esa estructura de creencias dada por esa base va a hacer una cosmovisión de aquello que tú tienes de la vida, que todos tenemos. Y por último, pones el tejado. ¿Por qué? Porque el conjunto de todo esto se va a transformar en acciones. Vamos a poner un ejemplo de un niño pequeñito que siempre le están diciendo que es torpe, que no vale para nada, que su hermano es mejor, etcétera, etcétera. Cosas que se pueden dar. Entonces piensa que ese niño, ¿cómo va a verse? ¿Qué estructuras de creencias hacia sí mismo, en ese caso,
va a tener? Pues él pensará que él es así. ¿Mm? Y se sentirá que es así. Y ese se verá afectado por la manera de actuar, la cual reforzará lo que en su tiempo se cimentó en él. Si le han dicho eres torpe, eres torpe, eres torpe, y un día se le cae un vaso, se dirá a sí mismo, qué torpe soy. Y ese comportamiento que bueno, que a todos se nos puede caer un vaso y no por eso somos torpes, sino que se nos resbala, pues en él, en ese caso, el patrón de comportamiento le reforzará todo. Y esa es la construcción de ti mismo, de tu casa, de ti. Ahora hay un plano, es el segundo, eso sería el plano terrenal, el plano normal, pero hay un segundo plano. Y el segundo plano es espiritual. Y es el que existe, es real, y no es el yin y el yang ni todo eso, pero existe, bíblicamente existe. Fíjate bien, y hay textos en la Biblia, aquí te quiero leer uno, que dice, que nos dice quién indujo a Saúl a actuar de la manera que lo hizo con David. El rey Saúl con David, que de ser su protegido pasó a ser su perseguido, de una cosa a la otra. ¿Que es que estaba esquizofrénico este hombre? ¿Qué le pasaba? Pues hay un plano espiritual. Y te lo voy a leer, ¿vale? Se relata cuando... no, te voy a leer mejor otro que queda más claro, porque dice que en el caso de Saúl, un espíritu le atormentaba y ¡pum!, ¿vale? Y ese queda ahí. Pero hay otro que es más claro, y ese sí es el que quiero leerte. Es el cuando Acab, y ese está, te voy a dar la cita para que la puedas mirar con detenimiento, está en Primera de Reyes capítulo 22, ¿de acuerdo? Dice, yo vi a Adonai sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos, ese ejército de los cielos es lo que se llama el consejo divino, o consejo celestial, estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Adonai dijo, fijaros bien, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, su destrucción. ¿Quién le va a incitar a eso? Dice, y uno decía una manera y otro decía otra. Ahí se está hablando de las diferentes maneras. Y dice el texto, eso es muy significativo. Y salió un espíritu y se puso delante de Adonai y le dijo, yo le induciré. Y Adonai le dijo, ¿de qué manera? ¿Cómo vas a hacerlo? Él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. O sea, ¿cómo fueron influenciados esos profetas? ¿Solamente a nivel humano? ¿En el plano, que digo yo, terrenal? ¿O algo espiritual? Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues hazlo así. Ese texto nos revela que hay un plano espiritual donde se manejan las cosas de manera diferente en nosotros, pero que tienen que ver, o sea, hay influencia de eso en nuestras vidas. El mismo Hasatán, el adversario, se presentó en el caso de Job. ¿Recordáis ese texto también? Así que hay un plano espiritual que no vemos, pero que nos afecta. Y que es real. No porque no lo veamos, no significa que no sea real. ¿Ok? Así que todo está bajo el control de Dios, evidentemente. Si Dios no da
el visto bueno, por decirlo así, a que algo suceda, no sucede. No es que cada uno ahí tiene autonomía y hay como una democracia y se vota. Eso no, lo de la democracia es otra historia. Eso ocurre aquí, que ya menudo cacao tenemos. Pero en el plano celestial no ocurre de esa manera. No ocurre de esa manera. Así que hay un plano terrenal y hay un plano celestial. Y ahí entra otra cosa, en el caso del niño, por ejemplo, que estábamos hablando. Le dicen que no vale nada, él pensará que es así y entonces su autoimagen estará en manos de aquellas personas que él tenga como referentes y se verá reforzado por hechos en su vida, los cuales también serán abonados por el enemigo. Ese es el plano espiritual que entra a formar parte del plano terrenal y trabajan en conjunto, no para bien en este caso, porque el enemigo, el adversario, no busca nuestro bien, evidentemente. Él es el destructor, él es el que mata, él es el que hace todo, él es el contravida. Dios es el provida y él es el contravida. Y todo en conjunto tiene que ver, ¿vale? Todo en conjunto. Así que si no entiendes esto, cómo funciona, pues ¿cómo vas a llevarlo cautivo? Y como tú reacciones, va a mostrar quién gana en ese campo de batalla. Y es algo a hacer. Dice que tú tienes que llevar cautivo todo pensamiento. A veces los pensamientos son como el enemigo que nos lleva cautivo a nosotros. Y eso no es voluntad de Dios. Es importante que entiendas eso. Vuelve a repetirte lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 10, los versículos que van del 3 al 5. ¿De acuerdo? Aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, sometidos a una serie de cosas que todavía no han sido perfeccionadas, recuerda, estamos en proceso, somos obras en proceso, dice que no militamos según la carne. Y eso tenemos que entenderlo. Estamos, pero no militamos a favor de eso. Porque las armas de nuestra milicia con las que luchamos no son carnales. Lo espiritual, la vida que viene de Dios, eso no es carnal. Eso es espiritual y viene a tu vida para que tú puedas lidiar con lo carnal. Sino que son poderosas en Dios, por eso es espiritual, y aquí volvemos al texto, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, sofismos, aquello que es ese argumento que tiene todo el tinte de verdad y no lo es. Porque la verdad es Dios y es lo que la dice la palabra de Dios. Y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a quién? ¿A ti mismo? ¿A los que tienen influencia sobre ti? ¿O al Mesías? ¿Al Cristo, al ungido? Así que todo eso es como un poquito de introducción para entender. Y como hay varias cosas que quiero comentarte, pues vamos a comenzar al menos creo que con dos, para que en el siguiente vídeo podamos ya terminar y no alargar y hacer 27 vídeos y no hacerlo. Vamos a ver algunas de esas fortalezas o tipos de pensamiento y vamos a ver cómo llevarlas cautivas
sujetas a lo que la palabra de Dios dice, cautivas a Cristo. Hoy voy a mencionarte, creo que va a dar tiempo, un triplete, 3. Y hay más, hay más. Y te iré mencionando, haciendo pinceladas, tiene que ser cortito, no podemos alargarnos mucho, pero lo suficiente para que tú te vayas evaluando y vayas viendo cómo tú funcionas, ¿ok? ¿Y qué puedes hacer al respecto? Recuerda que este canal, sobre todo, lo que tiene más interés, y esa soy yo, es en darte cosas prácticas. De teoría, abunda la teoría. Pero cómo ponerlo en práctica, no hay tantas personas que hagan eso, ¿vale? Basadas en la palabra de Dios. Muchos psicólogos y muchos coachings y muchas historias, pero todos esos no nos podemos fiar mucho, hay que filtrarlos bien, cuidadito, cuidadito con eso. La primera cosa que te quiero mencionar es ese tipo de mente, y ahora tú me dirás, bueno, pero esto no tiene nada que ver con algo espiritual. Mira, es mente con falta de concentración. Y hay 2 factores que pueden influir. Ni todos son demonios ni espíritus que hay que reprender, ni todo simplemente es terrenal y biológico. Se pueden dar las 2 partes, puede ser una causa, y evidentemente cuando se habla genéricamente, no estamos hablando de cosas específicas y concretas de cada uno. Aquí hay un tinte general y después tú tienes que profundizar y averiguar más, ¿vale? Eso te lo dejo a ti porque sería imposible desde este canal, que no os conozco a la mayoría, intentar abarcar cada parte. También me podéis escribir, podéis dejar algún comentario o reseña ahí, me puedes dejar, yo qué sé, tu correo electrónico y yo entraré en contacto contigo si tú quieres, ¿vale? También te voy a poner mi correo electrónico, saldrá ahí abajo en pantalla, para que tú te puedas poner en contacto conmigo. Y así, de alguna manera más específica, poder serte de ayuda. Ahora, para ese tipo de mente pueden haber muchísimas causas, desde una mala alimentación, que influye en la concentración, una fatiga extrema también, una enfermedad como puede ser el déficit de atención, como puede ser sencillamente la vejez, donde las neuronas se van como desconectando y esas cosas pasan. Pero, o sea, todo eso se puede dar y eso es lo primero que hay que mirar. Y para eso pues hay tratamientos y ejercicios y cosas que se puede hacer, pero también puede ser espiritual. Y no es una broma. Y como he dicho, no es para ver demonios en todos lados, ni para decir y no, o para decir no, todo es algo médico. Hay que discernir de dónde viene la causa. Tenemos que pedir a Dios discernimiento. Yo recuerdo hace años que tuve una persona con esa situación y bueno, ella se miró y me dijo, todo bien, estaba bien alimentada, análisis bien, todo bien. Pero descubrimos, sobre todo mirando un poquito, que cuando ella comenzaba a leer la Biblia, cuando comenzaba a orar, o sea, era un totalmente en blanco. Era un total disperso. Constantemente le llegaban pensamientos de todo tipo. Y era una persona que en el resto se concentraba bastante bien cuando estaba haciendo algo, sabía lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, averiguando un poco, y averiguando su pasado y lo que ella había practicado muchísimo yoga. Muchísimo yoga. No da tiempo de meternos en ese tema. Es algo que totalmente se recomienda
y es algo que todo el mundo, para sentirte en paz, haz yoga. Y cuidadito con el yoga. Averiguar antes todo lo que implica hacer yoga, todo lo que está detrás del yoga. No te metas solamente por un consejo de alguien. Averigua las cosas. Y ella había estado bajo su influencia muchísimos años. Ella había aprendido a dejar la mente en blanco. ¿Qué se dice? Eso no es bíblico. Nuestra mente tiene que estar ocupada en las cosas de Dios, no en blanco. Porque en blanco es como que tú le das la llave a los ladrones para que entren en tu casa y te roben cuando quieran. Nosotros tenemos que tener dominio propio y eso tiene que ser también sobre nuestros pensamientos. Si no hay pensamientos, así que ten cuidado con eso. Ella había tenido estas y otras prácticas, ¿vale? Y otras prácticas. Y cuando ella dio ese paso, llamémosle convertida, no podía orar, no podía leer, era una lucha constante. Y ella quería, pero algo había ahí que se lo impedía y no era nada físico. Así que, ¿qué propuesta general de transformación puedo darte ahí si estás en ese caso? Bueno, ejerce una buena mayordomía en cuanto a descanso, alimentación, si es necesario visita un especialista, por supuesto. Hay que ir descartando. También te puede ayudar a hacer ejercicios. Piensa que hay ejercicios muy prácticos, sin entrar ni en yogas ni en historias raras, que te pueden ayudar para tener más concentración, para recordar las cosas, porque es un músculo que se va debilitando, la memoria es un músculo, y se va debilitando de no usarlo. Entonces, bueno, se puede ejercitar para fijar tu atención en esto, y hay ejercicios muy buenos para poder hacerlo. Así que esto, hazlo así. Y espiritualmente yo te recomendaría que antes de comenzar a leer la Biblia, ores y le pidas a Dios que nada interfiera en esa lectura. Ora, pídeselo. Y sobre todo lee la Biblia en voz alta. Eso es clave, porque cuando tú lees en voz alta, primeramente estás aprendiendo a leer, que eso es muy importante, y a darle el sentido a lo que lees. Segundo, tú te estás escuchando, entonces eso hará que tu concentración vaya más directa. Y eso es beneficioso. Yo cuando estoy sola en casa yo leo en voz alta. Y no necesariamente tengo falta de ese tipo, pero lo hago como costumbre para ayudarme a concentrarme mejor. Así que lee en voz alta. Lee en voz alta. Y después memoriza un versículo, por ejemplo, cortito. Algo cortito. Lo tienes puesto en todos los lugares de la casa y tú cada vez que lo ves, lo vas repitiendo. Y eso te ayudará a memorizarlo y reténlo en la mente. Hazte la propuesta de pensar en él todo el día. O sea, vas por el camino hacia donde sea, a comprar, a lo que sea, y tú te dices el versículo. Le dices, mira, hoy he aprendido esto y esto, y piensas en él. Y tu pensamiento se enfoca en él, porque eso te ayuda a retomar. En todo caso, es una práctica muy buena para todos, que deberíamos hacer. Porque leemos la Biblia, los fieles, aquellos que leen 4 capítulos al día, dicen, en un año me he leído la Biblia. Y ya, bueno, un logro. Sí, claro que sí. Leer la palabra es un logro. Pero ¿cuánto han meditado de la palabra? Y si no meditas, no puedes poner en práctica. Porque nuestra memoria
se concentra en otra cosa, o nuestra mente, y aquello quedó en el olvido. Y aquello quedó en el olvido. Entonces no te olvides de esas cosas sencillas. Y cuando te venga un pensamiento que para nada es de Dios, ya hablaremos más sobre eso, pues disciplínate, deséchalo en el mismo momento y ponte a pensar en las cosas de Dios. Cada día centra un pensamiento en Dios, en quién es Él, y trabaja eso. Y sin duda, busca un hermano, una hermana madura en la fe o maduro en la fe, crecidito, no que tenga años de creyente. Uno puede llevar muchos años de creyente y ser un bebé. Se puede hacer. Ese peso puede pasar en el plano espiritual también. No deseamos que le pase a nadie, pero se puede dar. Y que te pueda ayudar, que tengas como un rendimiento de cuentas para con él o ella. Y recuerda eso, cuando te corrija, cuando te diga algo, no te enfades, sé humilde. Esa persona, si quiere ayudarte, no está contra ti, no es tu enemigo. Recuerda eso. Bueno, el primero. Segundo, vamos a ponerlo. Segunda, vamos a ver qué tal. Espera, déjame buscar, que no me vaya a otro sitio. Sí, vale. Déjame mirar que lo tenga más o menos ordenado. Pensamiento dividido. Ese sería otro. Respecto a eso es significativo Salmos 86, versículo 11, que dice: enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Unifícalo. Que no sea un pensamiento dividido. En otras versiones dirá: afirma mi